Muy buenas tardes a todos. Y un saludo especial y apreciativo a nuestros amigos que nos acompañan. Un saludo apreciativo a todos vosotros, ciertamente, y a aquellos que también pueden estar escuchando o que verán posteriormente este estudio. Quiero invitarles a considerar la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Levítico. El libro de Levítico está en la página 111 en la mayoría de las Biblias. Vamos a considerar el capítulo 12. Este capítulo 12 tiene 8 textos, nada más. Levítico capítulo 12, desde el texto 1 hasta el final del capítulo. La palabra del Señor dice así: y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día de circuncidar al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a la separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Yahvé y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, y uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. El Señor bendiga su palabra. Impresionante la porción que acabamos de leer de la Escritura, ¿verdad? Esta pequeña sección del capítulo 12 aquí del libro de Levítico nos presenta una doble lección, una doble enseñanza. La primera nos manifiesta la ruina del hombre. La segunda, el remedio que pone Dios ante esa ruina. Y aunque lo presenta de una forma muy particular, lo que hemos leído, Dios presenta esta ruina del hombre y el remedio que Dios pone ante esa ruina, lo presenta de una manera muy particular. La lección es de la más clara, las que más causan impresión, ¿verdad? Lo que hemos leído nos causa impresión. Es impresionante. Por un lado, debemos confesar que es profundamente humillante lo que hemos leído. Por un lado es humillante, ¿verdad? Pero por otro lado, divinamente consolador. El efecto de toda la escritura directamente explicada y aplicada a nuestra alma por el Espíritu de divinidad aquí, es el que tenemos que tener. La verdad que lo que está escrito aquí es para conducirnos a Cristo el Señor. Y podemos ver nuestra naturaleza caída,
en cualquier punto, sea en su concepción o en cualquier otra fase a lo largo de toda nuestra vida. La naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Desde la concepción, desde que nacimos, durante toda nuestra vida hasta que morimos en este mundo. Desde la cuna hasta la tumba. Se lleva un doble sello de debilidad y lo que acabamos de leer, de inmundicia. Ese es el hombre a los ojos de Dios. Un ser débil e inmundo. Y fíjese que esto se olvida. Los hombres lo olvidan. ¿Por qué? Porque los hombres en toda su ostentación, ¿verdad? Toda la pompa de los hombres, inteligentes, sabios, grandes universidades, grandes discursos. Se olvida el hombre que es débil e inmundo. Sus riquezas, grandes casas, autos, bienes, recursos, se olvida de que es un ser débil y a los ojos de Dios inmundo. Todos los esplendores de la gloria y de la vida humana olvidan este detalle que acabamos de leer en estos 8 textos. El corazón del hombre es muy fértil para los subterfugios, es decir, para cubrir su humillación. Es muy inteligente el hombre para poder buscar de alguna manera y cubrir, tapar lo que le humilla. Y busca de diversas maneras adornar y ocultar la desnudez y revestirse de ciertas apariencias, fuerzas y gloria. Y se oculta a través, ¿no es cierto?, de los bienes materiales y de toda esa pompa que el hombre tiene. Pero la Escritura dice que esto no es más que vanidad. Y cuando sale de este mundo, después de haber acumulado y haber ocultado toda su vida, su vanidad, su gloria, y con sus riquezas, y muere este mundo y va a la tierra donde tiene que ser enterrado, sin poderse llevar nada de lo que acumuló para su pompa, su gloria y su vanidad. Es la prueba eso más convincente de que nada es el hombre en sí mismo, excepto que el hombre posee orgullo, vanidad y una gloria y una pompa que nunca Dios le ha dado. La condición del hombre que lo caracteriza a la entrada en esta vida, cuando entra en esta vida, la característica del hombre es debilidad. Cuando nace un niño o una niña, es un ser frágil, débil. Y además de eso, pecador. 2 características cuando llega el hombre a esta vida. Fíjese que hay un texto en uno de los libros poéticos que dice: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Ese era el análisis del pensamiento ahí de un personaje llamado Job o Job. Y en su proceso de transformación espiritual que tuvo a través de sus experiencias que Dios permitió en él,
en ese análisis y en esa meditación de este hombre llamado Job o Job, llegó a considerarse a sí mismo y pensar, ¿cómo podría ser limpio el nacido de mujer? Si lo que hemos leído, el nacido de mujer es un ser inmundo, donde la mujer tiene que purificarse. Fíjese que el capítulo que hemos considerado y tenemos a la vista en el análisis de esta tarde, esta noche, aprendemos que la concepción o el nacimiento de un varón ocasionaba 7 días de inmundicia para la madre. El hecho de que un varón naciera y entrara en este mundo ocasionaba de que la madre tenía 7 días de inmundicia. Y ese era el ceremonial que tenía que tener la madre para poder ser purificada y limpiada. Y eran, si nacía un varón, tenía que tener 33 días de exclusión del santuario. No podía acercarse a Dios durante 33 días. Así que por un lado tenía que esperar 7 días para que su inmundicia se acabara y luego tenía que esperar 33 días para poder recién acercarse al Dios vivo y verdadero, al santuario. Eso ocasionaba el hecho de que si nacía un varón, y estos periodos eran dobles, si el que nacía era una mujer o una hembra. Es decir, si era mujer, tenía que, su inmundicia era 14 días y no podía acercarse al templo, a la presencia de Dios, durante 66 días, más 14. ¿Esto no nos enseña algo? Esta revelación de la Escritura no nos enseña algo. ¿Podemos obtener de esto una lección para nosotros? Se nos declara con un lenguaje muy fácil de comprender que el hombre cuando nace o la mujer cuando nace en este mundo es un ser inmundo. ¿Cómo podrá ser limpio, decía, oh, el nacido de mujer? El hombre y la mujer que nace a través, en este mundo, es un ser inmundo a los ojos de Dios. Por lo tanto, la madre tiene que purificarse para estar en la presencia de Dios, como hemos leído. 7 días de purificación de su inmundicia en el caso de varón, y tenía que esperar 33 días antes de presentarse delante del Dios vivo y verdadero. Y si era mujer, 14 días de su inmundicia tenía que esperar y 66 días tenía que esperar para estar en la presencia de Dios. ¿Qué conclusión podemos tener entonces? Que el nacido de mujer, sea hombre y varón, tiene que purificarse, porque el nacido de mujer es un ser, a los ojos de Dios, inmundo, con pecado. A los ojos de Dios. No a los ojos de los hombres, de ninguna manera, pero a los ojos de Dios es un ser inmundo.
Usted es nacido de mujer. Eso lo constituye un ser humano. Sea varón o hembra, cuando usted nació, a los ojos de Dios, eres un ser inmundo, porque eres nacido de mujer. Fíjese que el hombre puede justificarse a sí mismo como quiera, haciéndose con una justicia propia, yendo a grandes universidades, teniendo grandes profesores, siendo un gran elocuente, pero sigue siendo un nacido de mujer y a los ojos de Dios un ser único. Podrá ser rey, gobernador, los títulos que quiera, tapar todo con riquezas y vanagloria, pero es nacido de mujer y a los ojos de Dios es un ser inmundo que necesita ser purificado, limpiado, para ser acepto delante del Dios vivo y verdadero, 3 veces santo. Eso es lo que revela la Escritura. El hombre se ensalza orgullosamente de dignidad y de naturaleza humana. Puedo tomar el aire altanero y andar arrogante recorriendo la escena de la vida. Pero si queremos meditar en la porción del texto del libro que nos ocupa, el orgullo, la vanidad y la justicia propia se desvanece muy rápidamente, porque este libro de Dios, inspirado por el divino autor, dice que todo nacido de mujer es inmundo. Fíjese que ante la respuesta de este hombre Job, ¿cómo podrá ser limpio el que nace de mujer? La respuesta está. Y esas son las buenas nuevas. Déjame decirte, estimado amigo o amiga, que aunque eres nacido de mujer y a los ojos de Dios inmundo, puedes ser purificado, limpiado. El fundamento para esa limpieza es la cruz de Cristo que murió en esa obra preciosa que Él realizó para salvar a nosotros. La obra que hizo es que Dios, hecho hombre, Dios se humilló a sí mismo, se hizo hombre, vino a esta tierra para poder hacer una obra para purificar al hombre nacido de mujer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La sombra de la cruz pasa ante nosotros en este capítulo y tiene aquí un doble aspecto. Porque primero se decía de que el varón, si era varón, tenía que ser circuncidado al 8º día. Y de esta manera entraba a ser miembro del Israel de Dios, del pueblo que Dios había conformado. Y también dice la Escritura acá que hemos leído que tenía que presentar, ¿no es cierto?, un sacrificio de holocausto y de expiación, por medio de los cuales la madre quedaba limpia de toda inmundicia y reintegrada a la congregación. Y ella, la paz, podía acercarse nuevamente al santuario donde estaba Dios. Es decir, la madre, después que hubiera nacido un varón, después de los 7 días, tenía 33 días, pero para poder acercarse al santuario, al Dios vivo y verdadero, tenía que hacerlo con
con un sacrificio, tenía que presentar un animal sin tacha, es decir, sin defectos, para hacer un holocausto y una expiación. Holocausto se llama cuando quiere expresar gratitud a Dios y expiación cuando ese animal moría por su culpa, para limpiar. Expiar significa limpiar, borrar. Y de esa manera, esta mujer podía tener la paz y ser reintegrada a la comunión con Dios y ponerse nuevamente en contacto con las cosas santas. O sea, es así entonces que podemos entender en el texto 6 del capítulo 12 que hemos leído, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, o sea, si era hijo, 7 días, si era hija, 14 días, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año, dice, para holocausto y un palomino o tórtola para la expiación a la puerta de esa, donde estaba el sacerdote. Y el texto 7 dice, y ofrecerá delante de Dios y hará expiación, quitará la culpa de ella y será limpia del flujo de su sangre que causó ese nacimiento. Y esta es la ley, dice la Escritura, para la que pariere varón. Entonces, encontramos aquí reflejada la muerte de Cristo. Ese cordero que ella tenía que presentar para ser purificada representa la muerte de Cristo en sus dos grandes aspectos. Se presenta aquí en nuestro pensamiento como que era la única manera para poder responder, para poder que ella fuese purificada de la mancha que había causado ese nacimiento natural, sea hombre o mujer. Fíjese que el holocausto significa que ella tenía que traer un cordero sin defecto y ese cordero iba a morir por su causa. Pero ese holocausto representa la muerte de Cristo según la apreciación divina. Es decir, Cristo se ofreció en esa cruz del Calvario a su Padre con gozo y alegría, en obediencia y en amor hacia Él, cumpliendo su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Cristo muriera por los pecados del hombre. Y Él no lo hizo obligadamente, lo hizo con gozo, con alegría. Por lo tanto, el primer aspecto de la muerte de Cristo en la cruz es que Él se entregó como una ofrenda de olor grato. Ese es el holocausto. Una ofrenda de olor grato a Dios. Ese es el primer aspecto de la muerte de Cristo. Pero hay un segundo aspecto. La muerte de Cristo como expiación. Es decir, aparte de Él ofrecerse a Dios como un olor grato en santidad y en amor y en obediencia a la voluntad del Padre, Él ahora muere por nosotros y derrama su sangre para poder expiar, quitar nuestras culpas, purificar nuestras inmundicias. Esa es la expiación. ¿Qué significa expiar? Significa quitar, cubrir, borrar. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en él creyese no se pierda, dice la Escritura, sino que tenga vida eterna. Es decir, su muerte es expiatoria, su muerte purifica al hombre, la sangre que derrama nos limpia de toda maldad. Y es por eso que la Escritura dice que si confesamos nuestra condición, nuestros pecados delante de Dios, la sangre de Cristo, su Hijo,
nos limpia de todo mal. Y es notable, fíjese, el amor de Dios, porque en aquella época para poder la mujer purificarse de su condición después de haber tenido a su hijo o hija, tenía que comprar un cordero, tenía que comprar 2 corderos y eran caros. Entonces, si no tenía y no le alcanzaba el dinero para poder comprar un cordero para holocausto y después otro cordero para la expiación, podía comprar entonces 2 tórtolas o 2 palominos, 2 animales, dos aves pequeñas que valían muy, muy, muy poco. Y una tórtola era para el holocausto y otra tórtola para el palomino, o un palomino para el holocausto, perdón, una tórtola para el holocausto y otra tórtola para la expiación, y un palomino, si no podía comprar tórtola, compraba un palomino que era más barato, una paloma para el holocausto y otra paloma para la expiación. Como sea, Dios transcribió la manera en la cual el nacido de mujer puede ser purificado. Y esos corderos que morían para limpiar y purificar a la mujer que había dado a luz, o estas tórtolas o palominos que se compraban para purificar a la mujer que había dado a luz, niño o niña, representan la muerte de Cristo en la cruz. El holocausto es la muerte de Cristo que en obediencia y en amor a Dios murió como una ofrenda de sacrificio a su Padre. Y además representan la muerte de Cristo expiatoria para el hombre, nacido de mujer, que a los ojos de Dios es un ser inmundo. Y la sangre derramada de Cristo nos limpia de todo. La cruz de Cristo es el único remedio para la enfermedad de la impureza del hombre. No la religión. Usted no puede hacer obras. El nacido de mujer es un ser inmundo. No hay religión ni obras que puedan purificar su ser delante de Dios. Solo la obra y la sangre de Cristo. Pero para todo aquel, fíjese que la muerte de Cristo en la cruz, dice la Escritura, que murió para todo el mundo. Su muerte en la cruz abarca, pero para todos los seres humanos del mundo, a través de la historia. Todo, desde que Cristo murió en la cruz hasta esta fecha, han pasado más de 2000 años, en esta época que estamos viviendo, y toda la época más adelante hasta que Él venga. Pero hay un gran detalle. La muerte de Cristo en la cruz es para todos los hombres, pero es efectiva, es eficaz para todo aquel que en Él cree. Sí, Cristo murió por todos los hombres, pero es efectiva y es eficaz esa obra. Es decir, la realidad de esa muerte es efectiva en mi vida delante de Dios. Es para todo aquel que con una fe sencilla pueda creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Con fe. Y fe es creer. Pero déjeme decirle que la fe tiene ciertos elementos. Fíjese que la fe es creer a Dios, a su palabra. Pero también significa confiar. Confiar en lo que su Hijo amado hizo en la cruz del Calvario. Pero hay un tercer elemento. Todos se quedan ahí, ¿eh? Pero hay un tercer elemento.
es obedecer. La fe verdadera, sencilla que Dios expresa en la Escritura es creer, confiar y obedecer. La cruz de Cristo entonces es el remedio para la enfermedad de la impureza del hombre. Donde quiera que sea comprendida esta obra gloriosa por fe, déjeme decirle que se goza en la purificación más completa que el hombre delante de Dios puede obtener. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene a vivir a tu corazón que fue purificado. ¿Por qué Dios no puede vivir en el corazón del nacido de mujer? Porque es impuro. Dios no puede habitar en un ser impuro. Tiene que ser purificado. Pero cuando la sangre de Cristo, de la obra preciosa que hizo su Hijo amado en esa cruz, purifica el corazón, Dios viene a vivir al corazón del hombre y lo transforma. Ese es el verdadero evangelio. No es lo que yo haga para agradar a Dios, no, esa es la religión que el hombre trata de hacer y sigue siendo impuro. No, el verdadero evangelio es lo que Dios hace en mí, transforma mi corazón con gozo, con alegría. Es una nueva criatura, criado en Cristo Jesús, no un religioso. Cuando se experimenta esa purificación completa, Dios viene a vivir a tu corazón, produce un gozo, una alegría, y Dios promete bendecir toda tu vida, aún en las circunstancias más difíciles. Y les cuento un secreto, esto proporciona un gran reposo y tranquilidad al alma, porque la promesa es, el que cree en mí, dice el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No solo te purificó, no solo viene a vivir a tu corazón, no solo transforma tu ser, sino que aunque estés muerto, vivirás eternamente. Por eso la Escritura, no sin razón, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida eterna. Esta es la purificación más perfecta que el hombre puede tener. El nacido de mujer impuro puede ser purificado y transformado a la imagen del Hijo de Dios. Esto, ese hecho, esa realidad proporciona un gran reposo al alma, un regocijo y en mi caso, una gran consolación. Y esto se experimenta. Esta es la realidad del Evangelio. Este es el paso que tiene que dar el nacido de mujer. Creer, confiar y obedecer. No ciegamente, sino en la obra de Cristo, que tiene, esa obra tiene mérito infinito y una eficacia infinita. La verdad que la fuerza de comprensión de este texto es la inmutable eficiencia de la sangre de Cristo
aplicada al hombre que usted o a la mujer. Y estas son las tiernas consideraciones del Dios de toda gracia y de misericordia. Así lo ha establecido Dios. Para que no haya vanagloria por parte del hombre, sino que toda la gloria sea de Dios. Dios hecho hombre es el que ha hecho la obra de redención para el hombre. La gloria y la honra no le corresponden. Viene de Dios. Son tiernas declaraciones de Dios en la gracia y en su misericordia. Fíjese que la sangre de una tórtola es tan eficaz como la sangre de un cordero para el pudiente. Aquel judío piadoso que podía comprar un cordero y la sangre que presentaba en el templo para poder ser limpio y purificado y aceptado, y era aceptado por ese animal, la sangre de un palomino y una tórtola, tan sencilla, era tan eficaz como la sangre del cordero. Y eso habla de la sangre preciosa de Cristo, que purifica. Fíjese que hay un hilo de sangre en la Escritura. La encontramos primero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, donde tuvo que poner la sangre en los dinteles de la puerta, ¿verdad? Antes de que el ángel de la muerte pasara y matara a todos los primogénitos. Eso nos habla del carácter redentor que tiene la sangre. Pero la sangre tenía que ser presentada en el lugar santo, en ese templo, en el tabernáculo de Dios, y tenía que ser rociada 7 veces hacia el velo que separaba el lugar santo y santísimo. En el lugar santo estaba la gloria de Dios. Y esa sangre tenía que ser rociada 7 veces hacia el lugar santísimo. Eso se nos habla de la aceptación que tiene la sangre delante de Dios. Pero es más, la sangre de los holocaustos y de las expiaciones tenían que colocarse en los cuernos del objeto que era el altar de perfumes, de donde se quemaba el incienso en el lugar santo. Eso nos habla de la expiación, el carácter expiativo que tiene la sangre, que limpia. Pero la sangre también era aplicada al leproso cuando se limpiaba y se curaba. Eso nos habla del carácter purificador que tiene la sangre. Pero la sangre también roció las tablas de la ley que estaban dentro del arca del pacto y sobre ella el propiciatorio que era la tabla. Eso nos habla del carácter garante que tiene la sangre, nos garantiza de que la sangre es eficaz para purificar al nacido de mujer. Ese es el valor de la obra de Cristo. Dios hecho hombre era un ser, y es un ser santo, sublime. Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, en él habitaba toda la plenitud de la deidad, pero estaba velada por su carne. Y se hizo hombre para poder morir, porque Dios no puede morir, pero se hizo hombre, tomó un cuerpo humano como el de nosotros, sufrió como nosotros, para morir en esa cruz y derramar su sangre altamente valorada, apreciada y aceptada por Dios, para purificar al nacido de mujer que es inmundo. Fíjese que encontramos otra lección en este tema que estamos considerando aquí de Levítico capítulo
capítulo 12 en el nacimiento, cuando una mujer da luz. Y fíjese que la encontramos en el capítulo 2 de Lucas. Vamos al capítulo 2 del Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos habla el capítulo 2 aquí del Evangelio de Lucas? Nos cuenta del nacimiento del Señor Jesús. Vamos a leer en el capítulo 2 el texto 21 al 24. Dice así: cumplidos los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús. Es decir, Jesús fue nacido de mujer. Por lo tanto, la madre tuvo 7 días para purificar su inmundicia. Y luego tenía que tener 33 días para poder purificarse y presentarse en el templo. Sigamos leyendo. Pero al 8º día fue circuncidado el niño Jesús y le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, esos 33 días, que dice la Escritura aquí, conforme a la ley de Moisés, tomaron al niño que nació en Belén o en Betlehem y lo llevaron a Jerusalén, a donde estaba el templo, para presentarlo al Señor. Texto 23. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Texto 24. Y para ofrecer conforme a lo que le dice la ley, en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Fue tan humilde el nacimiento del Señor Jesús que José y María no tenían los recursos económicos como para poder comprar 2 carneros, uno para el holocausto y otro para la expiación. Así que solo tuvieron que poder comprar ellos un par de tórtolas y 2 palominos. Humilde el nacimiento del Señor. Pero aquí hay algo sorprendente. El que nació de mujer era Dios hecho hombre. Era el ser más santo de todo el universo. Era Dios hecho hombre. ¿Tenía que purificarse entonces la madre? No debería, ¿verdad? Pero sin embargo, cumplieron el rito de la ley y ella se purificó. Y aun cuando el Señor Jesús es nacido de mujer, era el ser más santo que ha pisado esta tierra. El mismo texto 23 dice así, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz de la mujer de matriz será llamado santo al Señor. Él era santo. Y aún así, María hizo conforme a la ley y se purificó, como dando a entender que nacido de mujer era inmundo. Y él no era inmundo. Pero él no estaba representando. Él estaba representando nuestra condición y nuestra necesidad. Esta mujer, después de haber llevado en su seno y puesto en el mundo este cuerpo humano del Señor, puro, perfecto, santo y sin tacha, debió someterse a las ceremonias ordinarias y cumplir así
los días de su purificación según la ley de Moisés, aunque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Porque este es el único ser nacido de mujer que es puro. Y no solo vemos ahí la gracia divina en el hecho de que ella debería purificarse, sino que en la forma con que cumplió este rito, no lo hizo con pompa ni con, sino que con dos simples tórtolas y dos simples palomitas. Sencilla, humilde, lo presentaron delante del Señor. Ese es el Señor. Ese es tu Salvador cuando nació en este mundo. Esa era la característica de él. Y de esa manera dieron la ofrenda a Dios conforme a la ley. Un par de tórtolas y palomitas. Manifestando así su humilde condición de recursos económicos. Lo sorprendente es que el Señor de gloria, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, en el cual se humanó y en él habitaba toda la plenitud de la deidad, que es poseedor del cielo y la tierra, a quien él pertenecen todas las bestias del mundo y todas las riquezas del universo, nació en este mundo en forma humilde, sencilla. Y aquella madre que no necesitaba purificarse debido a su condición, aún así cumplió la ley que Dios transcribió. El Señor Jesús entonces no hizo a la entrada de este mundo por medio de los grandes y nobles y gran pompa. Fue muy especial. Fíjese que el apóstol Pablo pudo escribir, inspirado por el divino autor, las siguientes palabras. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis tan ricos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hombre, que por amor a nosotros dejó sus glorias magníficas para venir a buscarme a mí. Dejó sus glorias magníficas para venir a buscarte a ti. E hizo una obra de redención para purificar al nacido de mujer, que es un ser inmundo a los ojos de Dios. Quiera el Señor entonces que podamos comprender este precioso hecho, este detalle importante de las Escrituras, que el nacido de mujer es un ser inmundo y necesita ser purificado. Que la religión, ni las obras del hombre, ni su riqueza, ni su pompa, ni sus títulos, nada podrá limpiar, sino la preciosa obra de Cristo en la cruz, que derramó su sangre preciosa para limpiar al hombre inmundo.
Y Él descendió de lo alto, de la gloria magnífica, hasta las profundidades de la pobreza humana en su necesidad, para poder ser elevados de la ruina donde estamos, para llevarnos a su Padre Celestial, al Dios vivo y verdadero, para Él venir a vivir a nuestro corazón y transformar nuestro ser y darnos un lugar en la gloria. Dios quiere compartir con el hombre su gloria. Qué precioso es el Evangelio. Qué maravillosos son las buenas nuevas. ¿Con qué limpiará? ¿Con qué se purificará el nacido de mujer? ¿Cuál es la respuesta? Con la obra perfecta de Cristo en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra.